Leamos Génesis capítulo 1, desde el versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. A través del relato de la creación, descubrimos que la Biblia es muy científica, y que en ella podemos ver las leyes naturales que se encuentran en todas las cosas. En este pasaje que leímos hoy, del versículo 3 al versículo 5, encontramos el primer día. Del versículo 6 al versículo 8 tenemos el segundo día, y del versículo 9 al versículo 13 encontramos el tercer día. Solo hablaré de estos 3 días y después pasaré a otro tema. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Por lo general, cuando una persona lee este relato del primer día, piensan que en este día Dios creó el sol. Es fácil creer que así es como Dios creó el sol. Entonces, cuando habla de la luz aquí, ¿a qué se refiere? Si pensamos en la Tierra en relación con el sol, la Biblia dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Supongamos que separó la luz de las tinieblas de esta manera. Del lado donde da el sol, la Tierra tiene luz. Si lo dividimos de esta manera, es de día de este lado. Y entonces hay noche y mañana. Y en el otro extremo de la Tierra es de noche. Así que Dios separó la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Eso es lo que dice la Biblia. Y vino la noche y luego llegó la mañana. Entonces, ¿qué hizo Dios en el primer día? La Biblia está diciendo que en el primer día surgieron el día y la noche. La mañana, tarde y noche surgieron. Ahora, si continuamos leyendo desde el versículo 6 dice, y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Esta agua rodeaba por completo la tierra de esta manera. Cuando llueve, el agua de las nubes cae al suelo. Dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas. Estaba diciendo, que haya un espacio vacío. ¿Cómo surgió esta expansión? Por favor, escuchen atentamente. Antes de que el hombre viviera en la tierra, antes de que este espacio vacío estuviera allí, toda la superficie de la tierra estaba totalmente cubierta de vapor de agua. Después, las nubes que estaban hasta arriba no cayeron como lluvia. Pero todas las nubes que estaban más abajo cayeron sobre la tierra en forma de lluvia. Y cubrieron la tierra. Se convirtieron en mares. Esta es la expansión. Las aguas debajo de la expansión son los mares, y las aguas sobre la expansión son las nubes. Esto es lo que ocurrió en el segundo día. Y debido a que en este estado continuó hasta el tiempo del diluvio de Noé, el clima era tal que las personas podían vivir por casi 1000 años. Antes del diluvio de Noé, la tierra se mantenía a una temperatura constante y relativamente cálida,
y dentro de este ambiente que había en ese tiempo, el hombre podía vivir por mucho tiempo. Luego, en el tiempo del diluvio de Noé, todas estas nubes sobre la expansión cayeron a la tierra en forma de lluvia, por lo que estas nubes desaparecieron. El hombre quedó directamente expuesto a los rayos del sol, por lo que la esperanza de vida del hombre se acortó, y ahora el hombre solo puede vivir por 70 u 80 años. Al principio, la superficie de la tierra estaba totalmente cubierta de agua. La tierra no era visible. Luego, en el tercer día, apareció la tierra seca. Versículo 9. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Entonces, ¿qué sucedió? La lava hervía dentro de la tierra. Y esta lava brotó y perforó esta capa de agua. Y así surgieron cordilleras y amplias llanuras. Las aguas se reunieron y se convirtieron en mares. Y se formó la tierra seca. Dice esto aquí claramente, ¿no es así? Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Así que lo seco emergió de las aguas. Este fue el proceso mediante el cual se formó la tierra. Ahora vayamos a otro pasaje en la Biblia. Job capítulo 38. Job capítulo 38. En el Antiguo Testamento. Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículos 4 y 5. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Veamos lo que la Biblia dice aquí. Está diciendo que las bases de la tierra son sumamente sólidas. Al principio, cuando la tierra era una esfera de gas ardiendo, las partículas más pesadas se hundieron al centro y se asentaron, y entonces las bases al centro de la tierra se establecieron a partir de materiales muy sólidos. Si las bases de la tierra no hubiesen sido establecidas de esta manera, no hay manera en que la tierra hubiera permanecido tal y como está. Así que examinemos lo que dice en este pasaje. En la Biblia Dios pregunta, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Las bases de la tierra. Eso es lo que dice, ¿cierto? La Biblia hace alusión a la ética y la moral. Pero si piensan que eso es todo lo que hay en la Biblia, si creen que es un simple libro religioso de moral, necesitan recapacitar. La Biblia contiene un poco de ciencia, también contiene profecías y asuntos relacionados a toda la historia de la humanidad. Habla de la creación de este mundo, habla de cómo la historia se ha desarrollado hasta ahora y de lo que ocurrirá en el futuro. Todas estas cosas se encuentran dentro de estas páginas. Probablemente han llevado sus vidas sin preguntarse realmente cómo fue fundado el mundo. Sin embargo, la Biblia habló de la fundación del mundo hace 3000 años. Y también dice, veamos de nuevo el versículo 5, dice, ¿quién estableció sus dimensiones? Las dimensiones a las que se refiere aquí son cosas como el ancho, el largo, el peso o la profundidad de algo. A esto es a lo que se refiere aquí cuando dice dimensiones. Aquí dice, ¿quién estableció sus dimensiones? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que este es el Sol. Este es el Sol y esta es la Tierra. Y aquí está la Luna. Aquí, con respecto a las dimensiones, si dibujan una línea recta del Sol a la Tierra, esa distancia es de unos 150 millones de kilómetros. La Tierra orbita el Sol a esta distancia. Ahora, si observan aquí, la Tierra no debe alejarse o acercarse más al Sol. Puede haber ligeras variaciones en su distancia, pero, en general, la Tierra orbita alrededor del Sol a esta distancia. ¿Por qué? La vida no existiría si la Tierra no estuviera en esta precisa posición. Para que exista la vida, en su posición actual, la Tierra cumple cerca de 200.000 condiciones necesarias para que la vida exista. Dios hizo su plan, y es debido a que Dios creó todo de acuerdo con estas leyes, que estos números fueron determinados de esta manera. El matemático llamado Pitágoras dijo,
Los números son las leyes del universo. Los números son las leyes del universo. Habló de las leyes del universo. El tamaño de la Tierra, el tamaño del Sol, todos estos hechos son extremadamente importantes. Una vez leí en un folleto que la Tierra pesa 6 cuatrillones de kilogramos. De alguna forma lo habrán calculado, ¿cierto? Si la Tierra pesara 100 billones de kilogramos, nadie podría vivir aquí. No hay forma en que pudiéramos vivir en la Tierra si su peso fuera diferente, debido a cosas como la gravedad. El cuerpo que cada uno de nosotros tiene está en completa armonía con cosas como el tamaño, la gravedad y el peso de la Tierra. Si este sistema fallara incluso en lo más mínimo, no podríamos vivir en la Tierra en los cuerpos que ahora tenemos. Entonces la pregunta es, ¿quién diseñó y creó todas estas cosas con tanto detalle? Ahora, pensemos en esto. Mientras la Tierra orbita alrededor del Sol, la Luna va con ella. Pero la Luna está justo aquí, ¿no es así? La Luna está muy cerca de la Tierra. Creo que la primera vez que el hombre viajó a la Luna y regresó fue en julio de 1969. La distancia es de alrededor de 380.000 kilómetros. Pero, ¿por qué la Luna orbita la Tierra a una distancia de unos 380.000 kilómetros? Esto es muy importante, debido al papel que desempeña la Luna. Supongamos que este es el océano. Las aguas del océano son atraídas por la fuerza gravitatoria, entonces durante la marea baja, las aguas se alejan de la costa y vuelven a subir durante la marea alta. Todo este sistema regula las estaciones y el clima en esta Tierra. Si no fuera por esto, a las personas les sería muy difícil vivir en esta Tierra. Entonces, la Luna es realmente vital para nuestra existencia. Así que veamos lo que dice aquí. ¿Quién estableció sus dimensiones, distancias, tamaños y tales detalles? Dios está hablando aquí. Leámoslo de nuevo. Capítulo 38, versículo 1. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte, y tú me responderás. Dice, el Señor respondió. El Señor, lo cual se refiere a Dios. Entonces Dios estaba hablando aquí. ¿Quién puso las bases de la tierra? ¿Quién estableció sus dimensiones, sus distancias, peso y anchura? ¿Quién ordenó estas cosas? Fue Dios quien determinó estas cosas. Y no solo eso, hay algo muy interesante aquí. Supongamos que este es el Sol. La Tierra está orbitando el Sol, pero veamos cómo lo hace. Cuando se encuentra de este lado, se ve así, y cuando se encuentra de este lado, se ve así, y se mueve de un lado a otro así. Digamos que este es el ecuador. Este es el ecuador. Si pudiéramos ver la Tierra desde esta distancia, veríamos que está inclinada de esta manera. Tiene un ángulo de inclinación de aproximadamente 23.5 grados. Esto es realmente extraordinario. Si no estuviera inclinada de esta manera, nadie podría vivir en esta Tierra. ¿Por qué? Cuando la Tierra se encuentra aquí, es verano en el hemisferio sur. Luego continúa su órbita, y cuando llega a este lado, es verano en el hemisferio norte. Entonces, es debido a que la Tierra está inclinada en un ángulo de 23.5 grados, que experimentamos las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Ahora imaginen que esta es la Tierra. Si el ecuador estuviera situado así, si estuviera así y se mantuviera de esta manera al avanzar de un punto a otro, ¿qué sucedería? Si el ecuador continuamente estuviera en exposición directa a los rayos del sol, se calentaría y el vapor subiría a la superficie. A medida que este vapor ascendiera, se esparciría en ambas direcciones, al norte y al sur, hacia las partes más frías. Luego, estas grandes áreas de hielo continuarían creciendo, y las aguas en los océanos desaparecerían, o el peso causaría que la Tierra cambiara de forma, tendría ese tipo de efecto. Así que, cuando el Sol da sobre el hemisferio sur, hay hielo en el norte, y el hielo en el sur se derrite.
y cuando la Tierra se mueve hacia este lado, el hielo en el norte se derrite, y así, todas las condiciones para que las personas puedan vivir en la Tierra están balanceadas de esta manera. ¿Acaso esto surgió de la nada? ¿Sucedió por casualidad? No hay forma en que esto sucediera por casualidad. Incluso si piensan en sus manos, podrán ver que no surgieron por casualidad. ¿Por qué sus manos y sus pies son diferentes? Sus manos fueron hechas para tocar y sentir objetos, y sus pies fueron hechos para caminar y moverse sobre el suelo. ¿Esto surgió por casualidad? Incluso si solo consideramos el cuerpo humano y el mundo natural, no podemos negar que todas estas cosas son creación de Dios. Él creó todas las cosas conforme a las leyes. Sí, en el curso de sus vidas, siempre han pensado que Dios no existe. Si lo han negado en su corazón, necesitan disculparse con Dios. Dios es el gran creador, quien creó todo en los cielos y en la tierra, y es la fuente de toda verdad. Pero, ¿han vivido sus vidas sin tomar en cuenta a Dios? Eso no es cualquier pecado. La última vez, dije que Dios tenía un propósito en mente cuando creó los cielos y la tierra. Esta línea representa el mundo en el que vivimos ahora. Pero también hay un futuro eterno. Un mundo eterno. Y este es el pasado eterno. ¿Qué tipo de mundo es este mundo eterno? Es un mundo eterno de amor. Así que, Dios creó todas las cosas por el bien de la humanidad. Para mantener a la Tierra en su lugar dentro de la vasta extensión del universo, el Sol es necesario, y las otras estrellas también. El universo es necesario y también la Vía Láctea. Todas estas cosas son necesarias. Dentro de este vasto universo, Dios primero preparó las bases, sobre las cuales pudiera existir la vida, y allí, creó al hombre a imagen de Dios. ¿Por qué hizo eso? El amor necesita un compañero. El amor necesita ser dado a algo. Causa más gozo el dar amor que el recibir amor. La felicidad llega cuando pueden dar amor. Los padres aman a sus hijos, ¿no es así? Pero los hijos no conocen el amor de sus padres. Aún así, debido a que los padres aman tanto a sus hijos, trabajan duro y hacen todo por ellos. Cambian sus pañales. E incluso cuando sus bebés se hacen del baño, sonríen y besan al niño. En ese momento, de alguna manera se sienten totalmente satisfechos en sus corazones. ¿Por qué Dios hizo al hombre? Es debido a que Dios está totalmente lleno de amor. Y necesitaba un recipiente sobre el cual podía derramar su amor totalmente. Esta es la razón por la que Dios hizo al hombre a su imagen. La vez pasada, leímos Apocalipsis capítulo 21 desde el versículo 1, pero leámoslo de nuevo. Capítulo 21, versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Veamos lo que dice aquí. Un cielo nuevo y una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, es aquí. La historia continuará su curso actual, y luego habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí dice,
que esto será preparado como una novia hermosamente vestida para su prometido. En otras palabras, será la morada del amor perfecto, la morada del perfecto amor. Ahora veamos el versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Está la morada de Dios. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte. No habrá más muerte. Ni llanto. No habrá más tristeza. Tampoco lamento. No se llorará más por la muerte de alguien. Tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Observen lo que dice aquí. Habla de un mundo perfecto de amor, en el que Dios y el hombre podrán morar juntos. Un lugar en el que no hay odio, guerras, enfermedad, muerte, ni desgracia. Un mundo ideal perfecto. Pensemos en ello. Dios no sería Dios si no hiciera un mundo así. Pensemos en las personas que viven actualmente. Se enferman, se cansan y se angustian, luchan y se preocupan. Si esto fuera todo lo que Dios pretendía en su creación, y no hubiera nada más que eso, no necesitaríamos creer en Dios. Si Dios hubiera creado al hombre sin ningún propósito, y solo nos hiciera sufrir, angustiarnos, afligirnos, enfermar y morir, si así fuera Dios, ¿por qué creeríamos en Él? Definitivamente así no es la situación. Algo que debemos entender es que la creación de Dios, aún ahora, sigue en proceso. Incluso ahora hay bebés naciendo, es parte de la creación. Aún ahora hay estrellas formándose. La creación de Dios no ha terminado. Y entonces, un día, este mundo perfecto de amor será terminado. Cuando una persona nace de nuevo en el curso de la historia, cuando una persona nace de nuevo, se da cuenta del amor de Dios. Actualmente, vivimos en estos cuerpos físicos, pero esto no es vivir realmente. Cuando el espíritu que está dentro de sus cuerpos físicos nace de nuevo a través del Espíritu Santo, en ese momento, llegan a conocer el amor de Dios. Esto no es solo una teoría. ¿Ustedes conocen lo que es el amor de Dios? Las personas lo llaman ágape, pero es inútil estudiar tales teorías. Un día, si se dan cuenta del amor de Dios y se convierten en hijos de Dios, entonces conocerán el amor de Dios. Cuando eso ocurra, estarán listos para ir a este mundo eterno de amor. En ese momento, cuando este curso actual de la historia termine, comenzará el mundo eterno de amor. No todos en este mundo nacerán de nuevo y formarán parte del pueblo de Dios. De entre las muchas personas en este mundo, solo aquellos que han llegado a darse cuenta de esta verdad nacen de nuevo a través del Espíritu Santo. Cuando el número de personas que han nacido de nuevo llegue a su límite, se terminará la obra de salvación en este mundo, y la historia misma de este mundo también llegará a su fin. Entonces, ¿cuál es el significado del curso de la historia en este mundo? Es el proceso de preparar a las personas para entrar al mundo eterno. Vayamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Les aseguro que, si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Está hablando de la ley de la naturaleza. Veamos esto. Supongamos que hay un grano de trigo sobre el escritorio.
Si lo dejaran aquí por un año, ¿cuántos granos de trigo habrá sobre el escritorio al final? Incluso si estuviera durante un año, seguiría habiendo un solo grano de trigo. ¿Saben por qué? Es debido a que no ha muerto. Ahora, digamos que hay algo de tierra aquí, y que ahí cae un grano de trigo. Debe ser enterrado en la tierra. Lo que ocurre al ser enterrado es que la cubierta muere. Luego se forman las raíces. Y germina de esta manera. Esto simboliza la resurrección. A medida que germina, forma hojas y tallos. Ese único grano de trigo da mucho fruto, produce mucho fruto. Se multiplicará 30, 60 o 100 veces. Tal vez piensen, eso es obvio, ¿de qué está hablando? Esta es una semilla, una semilla. Cuando la cubierta de la semilla muere, dentro de la semilla, la vida surge de nuevo y lleva mucho fruto. Eso es lo que significa. ¿Por qué habló de esto Jesús? Veámoslo. Dentro de la historia de la humanidad, usaremos esta cruz para representar a Jesús. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Jesús es el Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. Jesús vino como la simiente, la semilla. Jesús era la semilla. Más tarde, Jesús murió en la cruz, y luego se levantó de entre los muertos. Esta es la verdad. Y así, a través de este único Hijo, Jesús, muchos hijos están en el proceso de nacer dentro de la historia de la humanidad. Ahora, por favor, escúchenme. Escuchen atentamente. ¿Qué propósito tiene la historia de la humanidad? Que Dios enviaría a su Hijo unigénito, Jesús, a este mundo como la simiente, la semilla, y la historia es el proceso de muchos hijos naciendo de nuevo a través de él. Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito, a este mundo como la simiente, y la historia de la humanidad es el proceso en el cual nacen muchos hijos más a través de él. Vayamos a la Biblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Veamos lo que dice aquí. Lo que está diciendo es que, cuando Jesús vino a este mundo, era su Hijo unigénito, su único Hijo. Cuando un hijo nace en una familia, es hijo unigénito, pero cuando nace un segundo hijo, ya no es hijo unigénito, se convierte en el primogénito. Observen lo que dice aquí, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué Dios envió a Jesús a este mundo? Primero, fue enviado como el Hijo unigénito. Pero cuando muchos hermanos menores nacieran a través de Jesús, Él se convertiría en el primogénito. Entonces, ¿cuál es el significado de la historia de la humanidad? Jesús es la semilla de vida, vino como la semilla, como el Hijo de Dios. Y si nacemos de nuevo a través de Jesús, nosotros también nos convertimos en hijos de Dios. Este es el propósito de la historia. Pero, ¿han nacido como hijos de Dios? ¿Han nacido ustedes como hijos de Dios?
Hay una gran tendencia entre las personas a malinterpretar este punto. Supongamos que van con un amigo a la iglesia y se sientan en la parte de atrás. Después el pastor dice, Padre Dios, te agradecemos, y habla y termina con las palabras, oramos en el nombre de Jesús, amén. Si escuchan esto unas cuantas veces, podrían pensar, ya veo, así que Dios es mi Padre, entonces yo también tengo que orar así. Luego en casa, cuando su comida está frente a ustedes, oran diciendo, Dios Padre, te doy gracias. ¿Saben en qué clase de hijo se convierten? En un hijo falso. Si hablamos de un hijo verdadero, es cuando el Espíritu Santo viene a una persona y nace de nuevo, a través del Espíritu Santo, que se convierte en un hijo verdadero de Dios. El problema es que hay un gran número de personas que no pasan por este proceso y se engañan a sí mismos pensando que son hijos. Hay muchas personas así. Yo también fui así por 39 años. Por 10 años trabajé como pastor, a pesar de que yo no era un hijo de Dios. Es un problema extremadamente grave. Leamos un versículo casi al principio de Romanos capítulo 8. Versículo 9. Versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Por favor, repitan después de mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y si no tienen el Espíritu Santo, quizá digan, soy cristiano, y Dios es mi Padre, pero en realidad no es cierto. Vayamos a Santiago capítulo 1. Está en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1. Versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. ¿Cómo nos hace nacer como hijos de Dios? Es mediante la palabra de verdad. La última vez, les conté mi testimonio de cómo nací de nuevo. Pero incluso antes de eso, yo creía todo lo que está en la Biblia. Yo creía 100% en la Biblia. Pero solo creía en teoría. Fue cuando me di cuenta en mi conciencia de la verdad por medio de ciertas palabras de la Biblia, que nací de nuevo como hijo de Dios. Solo entonces llegué a conocer el amor de Dios. Cuando tenía 12 años, falleció mi madre, la persona que más me amaba en este mundo. Y después de eso, no entendía el sentido de la vida en este mundo. Siempre sentía un vacío en mi corazón. Incluso mientras trabajaba como pastor. Al mismo tiempo, me sentía atormentado en mi conciencia. Sentía que mi vida era muy difícil de llevar. Pero entonces un día, me di cuenta de esta verdad, y llegué a conocer el amor de Dios. Ese día, la añoranza que sentía todo el tiempo por mi madre fue quitada de mi corazón. Ese día, llegué a conocer el amor de Dios, que es más grande que el amor que me dio mi madre. Las personas nacen en este mundo. Y cuando son bebés, aman a sus madres. Al crecer un poco más, aman a sus amigos, y después de crecer aún más, aman a alguien del sexo opuesto. Cuando se enamoran y se casan, su amor da fruto en forma de hijos. Aún así, no se sienten totalmente satisfechos. Se cansan. Su amor cambia. Pero existe un amor perfecto, que está a un nivel más alto que este.
si llegan a darse cuenta del amor de Dios, el cual es eterno. En ese momento, todo lo que valoran cambia drásticamente. Esta es la razón por la que vivimos en esta tierra. Por favor, repitan después de mí, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Una vez que descubran esta verdad, la libertad vendrá a su corazón y a su conciencia. El gozo vendrá a su corazón. Yo estaba realmente asombrado. ¿Qué habría sido de mí si hubiera vivido toda mi vida sin llegar a conocer esta verdad? Cuando llegué a conocer esta verdad, me pregunté si habría alguna persona en el mundo que fuera más feliz que yo. Llegué a pensar de esa manera, y aún sigo pensando esto. La historia de la humanidad existe para que el hombre pueda descubrir el amor de Dios. Eso es lo que sucede cuando una persona nace como hijo de Dios. Dios tuvo que crear este perfecto y eterno mundo de amor, donde no hay muerte, dolor, enfermedad, hambre, ni guerra. Él necesitaba crear este mundo perfecto, y tenía que hacer al hombre perfecto. Esto es lo que hace Dios. ¿No creen? Ahora, regresemos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Leeré desde el versículo 27. Desde el versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Como vemos en este pasaje, Dios creó a Adán y a Eva, y les dio derechos especiales. Les dio el poder de dominar el mundo que Dios había creado. Les dio autoridad para dominar la tierra y someterla. Les dio el derecho soberano de gobernar este mundo. Entonces, el hombre fue hecho a imagen de Dios, y, como representante de Dios, se le dio el derecho de dominar el mundo que Dios había creado. Ahora veamos el capítulo 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Veamos esto. Aquí menciona algo bastante extraño. En el versículo 15, dice que Dios lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En ese tiempo, solo existían Adán y Eva, solo dos personas. Entonces, ¿por qué necesitaban cuidarlo? No había necesidad de cuidarlo, ¿o sí? Estaba lo suficientemente seguro si solo lo dejaban tal y como estaba. Entonces, ¿por qué dijo Dios que lo cuidaran? La palabra cuidar insinuaba algo. Quiere decir que ya existía algo que quería invadir el mundo que Dios había creado. Este ser era Satanás. El diablo ya existía. Y Dios sabía que el diablo quería invadir y apoderarse de este mundo que había creado. Por esto, Dios le dijo a Adán que dominara este lugar y lo cuidara. Pero, para cuidarlo, Adán necesitaba obedecer una cosa que Dios había dicho. Dios dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. En otras palabras,
Le dijo que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero entonces, ¿cómo es que Satanás, esta criatura que tenía la intención de invadir, llegó a existir? Antes de continuar, leamos sobre esto brevemente. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 14. Versículo 12. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Dice aquí, hijo de la mañana, significa estrella de la mañana. Aquí, la estrella de la mañana es Lucifer, cuyo nombre es Satanás. Había muchos ángeles que servían a Dios. Estaba el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Estos ángeles estaban organizados por legiones. Había ángeles quienes estaban a cargo de estas huestes de ángeles. Lucifer, que aparece aquí, era líder de una de estas huestes de ángeles. Pero, de repente, Lucifer decidió ser exaltado como Dios. Quiso ser exaltado al nivel de Dios. En cuanto estos pensamientos entraron en su cabeza, se convirtió en Satanás, y todos los ángeles bajo su mando se convirtieron en demonios, ya que Dios los expulsó. Al escuchar todo esto, tal vez estén pensando, no existe Satanás, no existe el diablo, son puras tonterías. Así que, examinemos este asunto en términos más concretos. Hay momentos en los que sienten un odio realmente intenso hacia alguien, tan intenso que no pueden soportarlo, pero este no es el estado original del corazón del hombre. Satanás siembra esos sentimientos en el corazón del hombre. Las personas toman un cuchillo y apuñalan a otras personas, matan a otras personas, las secuestran o las estafan. Esto no es normal para el hombre. Así que, ¿aún piensan que Satanás no existe? Leamos otro pasaje en la Biblia. Primera de Juan. Está casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 3. En el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Por favor repitan después de mí. El que practica el pecado es del diablo. ¿Lo ven? El pecado no solo es matar o robar. Odiar a alguien también es pecado, mentir también es pecado, enojarse es pecado. Cualquiera que sea el caso, si el pecado es grande o pequeño, el que practica el pecado es del diablo. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Aún creen que el diablo no existe? El diablo es un espíritu maligno, un espíritu. Originalmente, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva no tenían pecado. Estaban en un estado donde no conocían el bien ni el mal. ¿Cómo es que ahora las personas están familiarizadas con la maldad, sienten odio hacia otros y se insultan unos a otros? El hombre llegó a pertenecerle al diablo. Por lo que, este es un asunto extremadamente importante. Necesitan escapar de este destino. Imaginen que en el bolsillo de su camisa tienen una granada, sin la espoleta. ¿Cómo se sentirían? En cualquier momento explotará y volarán en pedazos. Si trajeran consigo una granada como esa, intentarían librarse de ella tan rápido como pudieran. Pero el pecado es más peligroso que una granada. Una granada solo puede destruir el cuerpo de una persona,
pero el pecado guía el espíritu de la persona a la destrucción eterna. El hombre carga con esta cosa tan temible. Vayamos ahora a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Leeré desde el versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Observen lo que dice aquí. Originalmente, el objetivo del diablo era tomar lo que le pertenecía a Dios, y así convertirse él mismo en Dios. Esto era lo que deseaba, y como resultado, Dios lo echó fuera. Fue expulsado, pero no desistió. Escuchó cuando Dios le dio a Adán la autoridad sobre todas las cosas, y cuando le dijo que cuidara el jardín. Así que pensó, eso es. Ya que Dios le ha dado la autoridad a Adán, solo necesito quitársela. Esto fue lo que pensó, pero no se le apareció como el diablo. Entró en la serpiente, y en forma de serpiente, se le apareció a Eva. En ese momento, la serpiente no era la horrenda criatura que conocemos hoy en día, era el más hermoso de todos los animales. Así que el diablo entró en la más hermosa de las criaturas, y se le apareció como serpiente. Luego empezó a hablar, pensando que, si lograba que Adán y Eva pecaran, entonces todo lo que se le había confiado a Adán sería suyo. Vean el versículo 4. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. En el capítulo 2, versículo 17, Dios había dicho que el día en que Adán comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin duda moriría. Pero la serpiente mintió, diciéndole exactamente lo contrario, no van a morir. Y luego dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pongan un separador aquí. Y vayamos a Juan capítulo 8, en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Aquí Jesús le estaba hablando a la multitud. Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Jesús estaba diciendo que aquellos de entre los judíos que lo odiaban no podían aceptar sus palabras porque habían sido enseñados por el diablo. ¿Por qué? Es porque el diablo ha sido un mentiroso desde el principio. Y un asesino mató a Adán. Es un asesino y un mentiroso. Son hijos del diablo. Esto es lo que Jesús dijo. El diablo es un mentiroso. ¿Cuál es el pecado más básico de todos? Es el pecado de mentir. ¿Qué es una auténtica mentira? La verdadera mentira es distorsionar las palabras de Dios. Dios dijo que, si Adán comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin duda moriría. Pero el diablo dijo que no moriría. Esto fue una mentira.
Dentro de esta mentira se encontraba el veneno que mató al hombre. Ahora veamos Génesis capítulo 3 versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vean aquí. Dios había dicho que, si Adán comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, conocería el bien y el mal, y moriría. Pero el diablo distorsionó estas palabras y dijo que, si comían del fruto, llegarían a ser como Dios. Dijo que serían sabios como Dios, llenos de gloria como Dios, y conocerían el bien y el mal igual que Dios. Pero no conocerían estas cosas como Dios, era exactamente lo contrario. Estas palabras estaban distorsionadas, eran palabras engañosas. Mientras Eva escuchaba estas palabras atentamente, pensó, eso es, por eso no nos deja comer este fruto. Este pensamiento entró en su cabeza. Hay algo que debemos saber aquí. Cuando se encuentran entre las palabras de Dios y las palabras del diablo, su destino se decide dependiendo de las palabras en las que creen. Justo ahora, ustedes también están en esta posición. Es a causa de la ley del pecado, que está en el corazón. Así que, mientras escuchan la palabra de Dios, sin duda les vendrán otros pensamientos. Habrá cosas que los distraigan. Este es un asunto realmente importante. Entonces, cuando Eva escuchó las palabras del diablo y vio el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, miren lo que sucedió. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que era atractivo a la vista, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Vean lo que dice aquí. Aquí es donde comenzó el pecado. ¿Dónde comenzó el pecado? Si aceptan las palabras de Dios, viven. Y si aceptan las palabras del diablo, mueren. Su destino se determina dependiendo de qué palabras acepten. También en el caso de cada uno de ustedes, la pregunta es, si aceptan las palabras de Dios o las rechazan. Actualmente se encuentran justo en medio de ambas. Si aceptan las palabras de Dios, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Si no aceptan las palabras de Dios, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Y en ese caso, continuarán siguiendo la ley del pecado que está dentro de ustedes, y se enfrentarán a la destrucción eterna. Este es su destino ahora mismo. Este es su destino. Las palabras del diablo entraron en el corazón de la mujer. Entraron en la mujer, y cuando vio el árbol, le pareció bueno para comer. Este es el deseo de la carne, atractivo a la vista, esta es la codicia de los ojos, deseable para adquirir sabiduría. Encontramos estas tres leyes de la arrogancia de la vida en el hombre, en el corazón del hombre. ¿Ustedes de quién son descendientes? Son descendientes de Adán y Eva. El pecado ha sido transmitido a nosotros a través de la sangre. Hoy, mientras estudiamos Génesis, si piensan que este relato de Adán y Eva no es verdad, deben tener cuidado. Es esta ley dentro de ustedes la que los hace pensar eso. Si piensan en el motivo por el que han estado viviendo, incluso solamente el día de hoy, verán que ha sido para satisfacer los deseos de la carne, comiendo y bebiendo. Luego está la codicia de los ojos. Su corazón siempre se dejará llevar por las cosas que agradan a los ojos. ¿Por qué? Es parte de nuestro instinto querer satisfacer los ojos. Entonces, ¿qué más queda? Las personas viven en este mundo para su propia satisfacción. Las personas quieren ser astutas, quieren ser mejores que los demás, y alcanzar una posición más alta que los demás. A esto se le llama la arrogancia de la vida. Y estos tres deseos llevan a las personas a hacer todo lo posible para satisfacerlos. Esta ley está dentro de ustedes ahora mismo. Esta ley se creó cuando Eva escuchó las palabras de Satanás y vio el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Pueden negar esto?
Piensen de quiénes son descendientes. Ahora, observen el siguiente versículo, el versículo 7. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Miren esto. Comieron el fruto. Ambos lo comieron. Después de comerlo, es cierto que sus ojos fueron abiertos. Antes de esto, Satanás había dicho que sus ojos serían abiertos y se volverían como los de Dios, pero en realidad sucedió lo contrario. Cayeron abruptamente. Sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué encontraron? Oh, no, estoy desnudo. Estoy completamente desnudo. Oh, no, qué vergüenza. Oh, tengo miedo. Esto fue lo que descubrieron. Permítanme preguntarles algo. ¿Algunas veces se sienten preocupados en sus conciencias? ¿Se sienten avergonzados en ocasiones? Esto significa que están desnudos. En ocasiones, sienten culpa en sus conciencias, ¿no es así? Esto se manifiesta como vergüenza, ansiedad y miedo. Tienen miedo y están ansiosos. Esto demuestra que su espíritu está desnudo. Probablemente su corazón puede confirmar esto. Así que, ellos para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Estas hojas de higuera representan la religión. ¿Por qué la religión es así? Los actos religiosos son los intentos del hombre por cubrir su miedo, su ansiedad, su terror y la culpa en su conciencia. La palabra religión proviene del latín religio, y una definición de esa palabra es atar, que significa restringir o frenar. La religión frena la conciencia de una persona. Una persona que tiene una religión siempre se siente inquieto. Hacer esto es pecado, hacer lo otro es pecado. La religión pone restricciones a las vidas de las personas. Si las personas realmente llevaran vidas religiosas, hasta cierto punto habría orden en este mundo. Pero la religión no puede darle verdadera felicidad al corazón de la persona. ¿Por qué? La religión siempre reprime. En ese caso, ¿qué es el verdadero cristianismo? Es lo que libera a la persona de tal represión. Para que una persona sea feliz, la conciencia necesita ser liberada por completo. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto es nacer de nuevo. Cuando una persona se da cuenta de la verdad, su conciencia es completamente liberada y obtiene verdadera felicidad. Permítanme preguntarles algo. De entre las personas que creen en una u otra religión, ¿quiénes son los que más lloran? ¿Acaso no parece que son las personas que creen en Jesús? Lloran todas las mañanas, lloran toda la noche. Se pasan toda la noche en vela, llorando. Siempre están llorando. Permítanme hacerles una pregunta. Imaginen que tienen un hijo, y cuando crece un poco, llora todo el tiempo donde sea que se encuentre. Si un niño llora día y noche sin cesar, sus padres estarían muy preocupados por él, y se preguntarían qué le está sucediendo. ¿Le agradará a Dios escuchar llorar a las personas? ¿Creen que Él es así? Hay algo que las personas no saben. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si todo fuera llorar, estaríamos en grandes problemas. Necesitan algo más que esto.
y así podrán disfrutar verdadera paz y alegría. Entonces aquí, ellos entretejieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora leamos el versículo 8. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Cuando oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín, corrieron y se escondieron entre los árboles. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esto es realmente impresionante. Permítanme preguntarles algo. ¿Adán y Eva estaban vistiendo algo o no? Ellos entretejieron hojas de higuera para cubrirse. Traían puesto esto, pero cuando oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín, Adán dijo, tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que estaban vistiendo era inútil ante Dios. Está diciendo que la ética, la moral y la religión no podrán resolver el problema del hombre cuando se encuentre ante Dios. Aquí radica el problema. ¿Saben cuál era el objetivo del diablo? El objetivo del diablo era hacer que Adán y Eva supieran que estaban desnudos. Ese era su objetivo. ¿Por qué? Cuando Dios le dijo a Adán que señoreara sobre la tierra y la guardara, Adán no sabía que estaba desnudo, no tenía miedo, ni sentía culpa, y tenía fuerza. Cuando descubrió que estaba desnudo, perdió su fuerza y se sintió avergonzado. Y entonces perdió el poder de gobernar. Este es el problema. Sus conciencias estarían llenas de vergüenza. Se sentirían angustiados y temblarían de miedo. Tal es la muerte. Permítanme hacerles una pregunta. En ocasiones, aunque no saben exactamente por qué, ¿no suelen sentirse culpables, avergonzados o atormentados en sus conciencias? Se sienten nerviosos sin ninguna razón y tienen miedo sin saber por qué. ¿Por qué sucede esto? Es porque su espíritu está desnudo. Perdieron toda capacidad de decidir sobre sus destinos. Por eso no pueden controlarse ante las circunstancias que los rodean. Inclusive un pequeño incidente los hace sentirse angustiados, molestos, confundidos y preocupados. Esto indica que han perdido sus fuerzas por completo. El diablo se las ha quitado. Pongan un separador aquí y vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, leamos desde el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad. Porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. El diablo tentó a Jesús, el Hijo de Dios. Si lograba tentar a Jesús y lo hacía caer como a Adán, el mundo le pertenecería al diablo para siempre. Por esto, el diablo se le acercó a Jesús
y mientras le mostraba todo el esplendor del mundo, dijo: «Si tan solo me adoras, te daré todo este mundo. Me fue dado, así que es mío». ¿Quién se lo dio al diablo? Adán se lo dio. El que Adán descubriera que estaba desnudo significaba que perdió el poder de gobernar. Por eso el diablo dijo: «A mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera». Antes de continuar, hay un punto que debemos analizar aquí. Este mundo es gobernado por el diablo, pero su tiempo es limitado. Aunque solo es por cierto tiempo, el diablo es rey de este mundo. Pero la gente no sabe esto. Está adorando al diablo, y son sus esclavos. El mundo está en un estado de conmoción. Después de Lucas encontramos el Evangelio de Juan. Vayamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 31. Por favor, repitan después de mí: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Lo ven? El príncipe de este mundo es el diablo, ¿no es así? Ya que el rey de este mundo es el diablo, cuando se lleve a cabo el juicio, él será expulsado. Por esto ocurrirá este juicio. Justo ahora, este mundo es controlado y gobernado por el diablo. Esto no significa que Dios no está reinando. Dios está por encima de todo esto, y mientras cumple su voluntad en este mundo, utiliza los esfuerzos del diablo. Hay un punto más a considerar antes de que continuemos. Hay momentos en que se sienten inquietos en sus corazones, se sienten avergonzados en sus conciencias, tienen miedo y están confundidos. Todos estos sentimientos indican que su espíritu está desnudo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Leamos el versículo 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano. No sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Analicemos esto. Estamos hablando de cuando Jesús regrese a este mundo. Cuando Jesús regrese a este mundo, ¿quién podrá estar ante él? Solo aquellos cuyos espíritus estén vestidos podrán estar ante Jesús. Aquí dice: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Permítanme explicarles lo que significa esto. Los que sienten vergüenza en su conciencia no podrán estar ante él. Tampoco los que tienen miedo. ¿Por qué? Es porque esto indica que no están vestidos. Vayamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 10. Versículo 10. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios. Por favor, repitan después de mí: porque Él me vistió con ropas de salvación. Vean lo que dice aquí. ¿Qué tipo de ropas dice que son? ¿Lo ven? Cuando Jesús regrese, aquellos que vistan con ropas de salvación podrán estar ante Él. Leemos y estudiamos la Biblia para recibir salvación. Recibir salvación es nacer de nuevo.
Una vez que son salvos, desaparecen la angustia, el miedo y la vergüenza. Así son las ropas de salvación. Las palabras de la Biblia son ciertas y necesitan esforzarse por encontrar la salvación. Cuando Adán y Eva, los padres de la raza humana, comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, descubrieron que estaban desnudos, lo que provocó que surgiera un problema en sus conciencias, es decir, surgió un problema en sus espíritus. Y entonces, el hombre comenzó a vivir su vida sintiéndose culpable en su conciencia. En otras palabras, el hombre ha tenido que vivir su vida lleno de ansiedad y miedo. A esto se refiere cuando dice que el hombre está desnudo. Pero, cuando una persona se viste con las ropas de salvación, queda libre de todas esas cosas. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Dios estaba diciendo, así que comiste del fruto prohibido. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Ven esto? Originalmente, Adán y Eva estaban desnudos, pero no lo sabían. ¿Por qué es eso? Piensen en un bebé de quizá 1 año de edad. Un bebé no está consciente de que está desnudo. ¿Saben por qué? Porque un bebé no es consciente del pecado. Ahora, leamos desde el versículo 12. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre. Antes de esto no se arrastraba sobre su vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Aquí, Dios estaba investigando la fuente de este pecado. Comiste del fruto del que te prohibí comer, ¿no es así? ¿Por qué lo comiste? La mujer que me diste me engañó para que lo comiera. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿por qué hiciste esto? La serpiente me engañó y comí. Al final, la culpa de este pecado terminó en la serpiente. Ahora vean el versículo 15. Leámoslo de nuevo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Aquí, dice que la mujer y la serpiente serían enemigas. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente serían enemigas. Entonces la pregunta es, ¿quién es la simiente de la mujer? Ninguno de los que están sentados aquí ahora es la simiente de la mujer. Al decir esto, quizá piensen, ¿acaso está loco este hombre? Todos provenimos de nuestras madres. ¿Por qué dice que nadie es simiente de la mujer? Probablemente me critiquen de esta manera. Nacieron de una mujer, pero no son la simiente de la mujer. Hay un dicho coreano que dice, mi padre me engendró y mi madre me crió. Es un dicho curioso, ¿no es así? Permítanme preguntarles algo. Supongamos que esto es un campo, y siembran un frijol en este campo. Y luego el frijol germina y da fruto. Da frijoles. Estos de aquí son los frijoles, ¿cierto? Pero estos frijoles, ¿son la simiente del campo o la simiente del frijol?
son la simiente del frijol, no la simiente del campo. La mujer es el campo, y el hombre planta la simiente. Por eso, si una persona que se apellida González se casa con una tal señorita López y tienen un hijo, el hijo será González. ¿No es así? Por eso estamos hablando de linaje. Linaje sanguíneo. El linaje se transmite por medio de la sangre. Entonces, todos en este mundo son la simiente del hombre, pero solo hay una persona que es la simiente de la mujer: Jesús. Jesús nació por medio del cuerpo de una virgen, la Virgen María. ¿Por qué fue eso? Porque todos son pecadores. Si nacen a través de ese linaje, son pecadores. El Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo en el cuerpo de una virgen. Así nació Jesús. Por lo tanto, Jesús es la simiente de la mujer. Él es el único. Había una razón por la que Jesús tuvo que nacer de la Virgen María. Entonces, hablando del nacimiento de Jesús, esta línea representa la historia de la humanidad. La historia fue establecida de esta manera, y el plan de Dios se encuentra dentro de esta historia, y luego se inmiscuyó el plan del diablo. Dentro de la historia de la humanidad, por un lado está el plan de Dios, y por el otro el plan del diablo. El plan del diablo es hacer lo posible para que la gente se desvíe y cometa pecados. Debido a que se dirige al infierno, trata de arrastrar a la gente con él. Este es el plan del diablo. Pero el plan de Dios es hacer lo necesario por salvar a los que pertenecen al diablo, guiándolos para que nazcan de nuevo como hijos de Dios, de modo que puedan ir al reino de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo como la simiente. Esto es lo que Dios profetizó en ese tiempo. Cuando dice que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente del diablo, significa que lo destruiría. Y cuando dice que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el talón, quiere decir que crucificaría a Jesús. Pero debido a que Dios resucitó a Jesús entre los muertos, solamente hirió su talón. Estas palabras ya se han cumplido en la Biblia. Entonces, durante el tiempo que nos resta hoy, me gustaría pensar en la historia de la humanidad. Es extraño, ¿no es así? El mundo entero considera el nacimiento de Jesús como el punto de referencia para calcular las fechas. El tiempo antes de que viniera Jesús es conocido como AC, significa antes de que Cristo viniera, antes de Cristo. Y el periodo de la historia después de la venida de Jesús se conoce como DC. También se utiliza AD, que es un acrónimo de las palabras en latín Anno Domini, que significa en el año del Señor. Entonces, la historia de este mundo se divide en antes de que Jesús viniera y después de que Jesús vino. ¿Acaso no es esto extraño? ¿Cómo es que la venida de Jesús marca el comienzo de una nueva era para el mundo? El mundo entero considera el año del nacimiento de Jesús como el comienzo de una nueva era. Aquí, si dividimos la historia AC por la mitad, toda esta primera mitad es el comienzo, el tiempo de la creación, y la segunda mitad es el tiempo del pueblo escogido de Dios. El tiempo del pueblo elegido de Dios. Esto es extraño. ¿Por qué tuvo Dios que elegir a esta nación? ¿Por qué? En el curso de la historia, esta nación en particular fue elegida y distinguida. El Hijo de Dios tenía que venir a este mundo. Pero debido a que el diablo continuamente trataba de impedir que esto sucediera, Dios escogió una nación en particular y protegió a esa nación. De modo que la simiente de la mujer pudiera nacer. Dios planeó la historia de su pueblo escogido para que su plan pudiera desarrollarse por medio de ellos. Además,
Dios planeó la historia de su pueblo escogido para poder dar la Biblia, su palabra, su verdad, para que le fuera revelada al mundo. A medida que estudiemos la historia de la humanidad, si examinamos la historia de Israel detenidamente, podremos ver si Dios existe o no. ¿Saben por qué? Es porque Dios está llevando a cabo su obra a través de los israelitas. Vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 está en el Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 23. Marcos capítulo 1, versículo 23. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. En el tiempo de Jesús, muchas personas fueron poseídas por demonios o espíritus inmundos. Y, ¿lo ven? El diablo sabía que cuando la simiente de la mujer, el Hijo de Dios quien había de venir a este mundo, en realidad viniera, él, esto es, el diablo, sería destruido. Y vean lo que dice a continuación: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Estaba diciendo: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Al comienzo de la historia, Dios había profetizado acerca de la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Por lo que todos los demonios sabían esto. Sabían que cuando Jesús viniera, el diablo sería destruido. Por esto, el diablo hizo todo lo posible para obstaculizar la venida de Jesús. Si examinan la historia de Israel detenidamente, encontrarán una larga serie de incidentes que dificultaron el nacimiento de Jesús. Por esto, si Dios no hubiera establecido la historia de esta nación, no habría habido una base sobre la cual el Hijo de Dios pudiera nacer en este mundo. Por eso Dios planeó la historia de su pueblo escogido. Entonces, si estudiamos un poco la historia de los israelitas, podremos ver si Dios está vivo o no. Se debe a que, en su mayoría, la Biblia habla de la obra que Dios ha estado llevando a cabo por medio de los israelitas. El hombre llamado Abraham fue el patriarca de los israelitas. Dios escogió a Abraham, y Abraham originalmente vivía en la región que actualmente es Kuwait, en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Dios llamó a Abraham de esa tierra y lo llevó a la tierra de Canaán, la tierra donde hoy en día viven los israelitas. Esta tierra de Canaán está en el centro geográfico del mundo. Si van al norte, llegan a Moscú. Al este está Asia, al noroeste está Europa, al sur está África, y luego está el Medio Oriente. Entonces, la tierra de Canaán está justo en el medio. Dios había comenzado su obra de recuperar el mundo que había sido entregado al diablo. Dios escogió la tierra de Canaán, la actual Israel, como su base desde la cual procedería y recuperaría el mundo. La ciudad de Jerusalén está justo en medio de esta tierra. Entonces, Abraham originalmente vivía en Ur de los Caldeos, pero Dios lo llamó y fue a Harán, y luego a la tierra de Canaán, y comenzó a vivir ahí. El bisnieto de Abraham, José, fue vendido por sus hermanos mayores como esclavo, y fue llevado a Egipto. Después se convirtió en gobernador. Y su padre Jacob llevó a su familia de 70 personas a Egipto, y vivieron ahí. Más tarde, fueron esclavizados y vivieron una vida de servidumbre por cerca de 400 años. La antigua civilización de Egipto es muy conocida. También he visitado el Cairo, y las pirámides son realmente asombrosas. Las pirámides existieron desde antes de esa época, pero los israelitas también fueron utilizados en el trabajo de su construcción. Luego, más tarde, nació un hombre llamado Moisés. Y Dios lo envió para salvar a los israelitas de la esclavitud. Aquí está el río Nilo, y aquí está Egipto, y aquí hay una línea roja. Esta línea roja es la ruta que tomaron los israelitas después de haber sido liberados de la esclavitud. Este es el monte Sinaí, en la península del Sinaí. Cuando llegaron a este monte, Dios les dio la ley. Hay 3 partes en esta ley. Una son los 10 mandamientos.
La segunda son las leyes acerca de los sacrificios, y la tercera son las leyes civiles. Estas eran las leyes que la gente común debía cumplir en su vida diaria y por las cuales eran juzgados. El conjunto de estas tres es conocido como la ley. Los 10 mandamientos constituyen una sección en particular de la ley. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a los israelitas, hubo algo más que les ordenó. Si siguen esta línea roja, los israelitas fueron por este camino, llegaron a la frontera de la tierra de Canaán y luego regresaron aquí y en total pasaron 40 años vagando por el desierto. Luego cruzaron el río Jordán al norte del Mar Muerto. Entraron a la tierra de Canaán y ahí establecieron su nación. Pero cuando llegaron al monte Sinaí y recibieron la ley, Dios les dijo que debían guardar la ley y obedecer las palabras de Dios. Y si no hacían esto, si desafiaban a Dios, Dios los castigaría. Hay un pasaje que nos dice esto. Está en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 27. Versículo 27. Si a pesar de esto todavía no me obedecen, si escuchaban a Dios, pero si no lo obedecían, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también, en mi ira, me opondré a ustedes. 7 veces los castigaré por sus pecados. Y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Entonces aquí, un día, los israelitas entrarían en la tierra de Canaán y vivirían ahí. Pero Dios dijo que, si desobedecían la palabra de Dios y se oponían a Dios, los castigaría. Y habló de 4 castigos. Y ahora vean lo que dice a continuación, el versículo 32. De tal manera asolaré al país, que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada. Los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruina sus ciudades. Para resumir lo que esto está diciendo, miren aquí. Cuando llegaron a la frontera, enviaron 12 hombres a explorar la tierra, y cuando regresaron, trajeron un racimo de uvas tan grande que se necesitaban 2 hombres para cargarlo. Dice esto en la Biblia. Entonces, la tierra de Canaán era tan fértil y buena para la agricultura que un racimo de uvas podía crecer así de grande. Por eso la tierra de Canaán era llamada la tierra donde abundan la leche y la miel. Fue a ese lugar que Dios envió a los israelitas, y allí estableció su nación. Pero, al vivir en esa tierra, si desobedecían a Dios, si se volvían contra Él, el primer castigo era que comerían la carne de sus hijos y de sus hijas, y el segundo, que la tierra sería asolada, y el tercero era que los israelitas serían dispersados por todo el mundo, serían esparcidos por todo el mundo, y se desenvainaría la espada contra ellos. Significa que serían masacrados. Estas palabras fueron escritas hace 3500 años, pero ahora todas estas cosas han sucedido. Estas palabras de profecía fueron escritas hace 3500 años. Los israelitas entraron a la tierra de Canaán, y allí establecieron su nación, y más tarde nació Jesús. Pero rechazaron a Jesús y lo crucificaron, lo mataron. Al hacerlo, se opusieron a Dios. Entonces, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. El general romano Tito dirigió a los soldados romanos a Jerusalén. Anteriormente los judíos ya habían estado bajo el dominio romano y se habían rebelado. Pero luego, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Cuando Jerusalén fue destruida, el ejército romano sitió la ciudad por 5 meses. La ciudad de Jerusalén está en una colina a unos 750 metros sobre el nivel del mar. Debido a que la ciudad estaba sitiada, no podían conseguir comida. Por lo que, durante estos 5 meses en que la ciudad estuvo sitiada, la gente moría de hambre una tras otra. Y debido a que morían de hambre, algunas personas mataron y se comieron a sus hijos e hijas. Verdaderamente hicieron esto. Una vez que se profetiza algo en la Biblia, ciertamente se cumple. Esto es lo que pasó.
y luego, lenta y gradualmente, los israelitas fueron dispersados, y el país de Israel desapareció de este mundo. Esto fue hace 1900 años. Desapareció. Sucedió tal como dice en este pasaje. Y luego dice que desenvainaría espada contra ellos. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, como sabrán, el partido nazi de Hitler mató a 6 millones de judíos. Esto cumplía lo profetizado en la Biblia. Por supuesto, incluso antes de Hitler, mataron a muchos judíos en diferentes naciones. En un libro leí que también hubo una masacre de judíos en Londres, y Stalin también mató a muchos judíos en la Unión Soviética. Cuando estaba en Europa, fui a un campo de concentración judío llamado Dachau, que está cerca de Múnich. Ahí vi cuartos como estos, donde los judíos dormían así, amontonados. Dicen que los niños eran arrojados encima de los adultos. También los metían en cámaras de gas. Cerraban la puerta, y alguien encendía el interruptor. Liberaban gas, y durante unos 5 minutos la gente gritaba y gritaba, pero a los 5 minutos todo quedaba en silencio. Una gran cantidad de judíos fueron matados ahí. Hay otro lugar que aún no he podido visitar. Auschwitz. Auschwitz está en Polonia, y fue el campo de concentración judío más grande. Ahí mataron más judíos que en ningún otro lugar. ¿Por qué sucedió este tipo de cosas? Fue profetizado en la Biblia que serían dispersados entre muchas naciones, y que se desenvainaría espada contra ellos. Estas palabras se han cumplido tal y como fueron registradas. La palabra de Dios es 100% verdad. Las cosas han sucedido tal y como están registradas ahí. Y la Biblia también ha profetizado eventos que ocurrirán en este mundo en el futuro. Les estaré mostrando cómo algunas de estas cosas ahora se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Necesitan pensar en cómo pueden ser revestidos con ropas de salvación. Les recomiendo que continúen escuchando estos sermones con la resolución de ser revestidos con ropas de salvación. Esto resolverá el problema de la angustia y el miedo en su corazón y dará paz a su conciencia. Vamos a orar. Dios Santo, hoy hemos estudiado tus palabras. Podemos ver que tus palabras claramente son la verdad. Cuando predicamos estas palabras o cuando las escuchamos, sabemos que no sirve de nada simplemente usar las palabras del hombre. Esperamos que el Espíritu Santo, que obra con tu palabra, conmueva el corazón de todos para que puedan aceptar estas palabras como tuyas y recibir vida por medio de ellas. Esperamos que este precioso trabajo sea llevado a cabo. La ley del pecado de Satanás evita que las personas crean en tu palabra, actuando en sus corazones para confundirlos. Señor, te pedimos que por medio del Espíritu Santo esto no suceda, y que nos guíes para que podamos darnos cuenta de esta verdad. Oramos en el nombre del Señor. Amén.